Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Hemoterapia y Banco de Sangre por invitarme, al Colegio Médico de Perú. Así que bueno, realmente es un honor para mí poder compartir con ustedes esta presentación y gran parte de eso también le quiero agradecer y felicitar al doctor Uribe que me precedió y realmente ha sido una exposición brillante y que voy a basar mucho de lo que voy a comentar con ustedes, sobre todo respecto de los umbrales de transfusión, en algunos de los comentarios que hizo el doctor. Así que mi agradecimiento, mis felicitaciones, por supuesto. Entonces, lo primero que quiero comentarles es que no tengo ningún tipo de conflicto de interés con marcas comerciales. No hay, el objetivo de esta presentación es darle herramientas a todos los profesionales para que tomen decisiones con fundamento científico. Y ese va a ser el eje central de esta presentación. En caso de mencionarse alguna marca comercial, no hay ningún tipo de recomendación para adquirir un producto sobre otro. Entonces, cuando vayamos a hablar de umbral de transfusión, durante esta tarde vamos a hablar básicamente de tres ejes. Uno, anemia, un breve recordatorio de lo que comentó recién el doctor, definir cuál es el umbral de la transfusión y finalmente cuáles son las recomendaciones actuales. Así que, como bien se definió recientemente, la anemia es la disminución de los glóbulos rojos circulantes que muchas veces nosotros para poder medir y utilizar parámetros de laboratorio usamos hemoglobina, hematocrito y todo lo que dijo anteriormente el doctor Uribe. Como ven aquí abajo está el DOI, que son las direcciones electrónicas de Internet, donde se puede encontrar gran parte del material bibliográfico que soporta cada una de las definiciones que vamos a ir hablando durante esta tarde. Entonces, vemos que de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, la anemia puede presentar en por lo menos tres grados de gravedad, que son las leves, las moderadas y las severas. No todas ellas, obviamente, se tratan con transfusiones, como bien se dijo, la más frecuente es la tipo ferropénica, y nosotros si tuviéramos que poner el zoom, diríamos que nuestro objetivo es mayormente tratamiento de las anemias severas, algunas veces moderadas y excepcionalmente tratamiento de las anemias leves, probablemente aquellas las situaciones en donde se tratan de anemias agudas, que no sería el caso de esta presentación porque vamos a hablar de las condiciones de pacientes estables. Pero claro, tenemos ya la definición, vamos a ver cuáles son cómo definimos, cuándo concretamente, cuál es el valor a partir del cual estas anemias son suficientemente graves e importantes como para ameritar una transfusión. Bueno, eso es lo que se denomina el umbral. Y gran parte de este umbral en las últimas décadas nos han ayudado y han aportado aquellos pacientes que rechazan las transfusiones, y que rechazan las transfusiones sea por motivos religiosos o eh, por cualquier otro motivo, mayormente pacientes testigos de Jehová. Y tal es así que esto nos ha ayudado a conocer mucho más la fisiología y la fisiopatología de las anemias. Entonces, tal, tal es así que muchos trabajos de revisión, ya sobre todo en los últimos 20 años, nos han hablado de que niveles de hemoglobina muy por debajo de los cuales anemia es suficientemente severa, entre 7 y 8, como vemos acá, como para requerir transfusión. O sea, por debajo de esto, la gran mayoría de los pacientes son aquellos candidatos a transfundirse. Moderadamente severa y anemia profunda cuando estamos ya en 4 gramos de hemoglobina, y a partir de lo cual los pacientes, si no se transfunden, se mueren. ¿Mm? El límite de sobrevida estaría entre un hematocrito del 15% aproximadamente. Entonces, esto visto en otra curva, la probabilidad de sobrevida de un paciente está asignada muchas veces por el límite inferior de la hemoglobina posoperativa. Por ejemplo, esta es una de las publicaciones más
utilizada por nosotros como para medir en qué rango nosotros estamos moviéndonos. Entonces sabemos que entre 15 de hematocrito, límite de sobrevida por anemia. Por debajo de eso, prácticamente en aquellos que rechazan transfusiones, aumenta severa, la probabilidad de sobrevida es prácticamente casi nula, como pueden ver aquí. Entonces, vimos que la anemia tiene una definición, vimos cuál es el límite de sobrevida, y ahí es donde entramos nosotros como especialistas. Claramente, como se habló también anteriormente, no todos los tratamientos de la anemia se hacen por transfusiones. Aproximadamente el 50% de las anemias planetarias son por déficit de hierro. Esto es, la transfusión excepcionalmente es la primera línea de tratamiento de la anemia. Por el contrario, probablemente en los pacientes estables, la transfusión de sangre, en los próximos años y con la evidencia que hoy tenemos, estemos como último tratamiento para este tipo de pacientes. Y aún así, si vamos a tomar la decisión clínica de transfundir al paciente, lo que actualmente nos están recomendando la mayoría de las guías clínicas es una transfusión individualizada en cuanto al tratamiento. Esto es, utilizar, por ejemplo, este tipo de, de tablas, en donde primer punto es medir el hematocrito de la unidad de sangre que vamos a transfundir. Si estamos hablando de una unidad que tenga entre 50 y 80%, que es lo que los valores aquí en esta tabla, en la columna, nos están mostrando, entre el 50 y 80% es donde tienen los, dependiendo del servicio del banco de sangre y las guías clínicas en nuestros países, es el valor de hematocrito que suelen tener. Y después, ¿cuál es la hemoglobina deseada? La hemoglobina deseada, ¿cuánto queremos aumentarlo? En función de esos, calcular la dosis de mililitros a transfundir. Entonces, estoy compartiendo con ustedes, por ejemplo, esta cuenta en donde la hemoglobina deseada se calcula, la hemoglobina blanco target objetivo es deseada menos actual por el peso dividido el hematocrito de la unidad a transfundir. Entonces, hecha esta cuenta, nos da una cantidad absoluta de cuántas unidades, más que unidades, mililitros de glóbulos rojos a transfundir. Entonces, ya tenemos la dosis, ya tenemos el tratamiento. Entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno en el punto de esta declaración para que todos hablemos el mismo lenguaje, todos entendemos de qué estamos hablando. Respecto del umbral de transfusión. Eh, Básicamente, los umbrales de transfusión hay clásicamente de dos tipos. Hasta hace pocos años atrás, prácticamente el umbral que se ha utilizado en toda la bibliografía científica ha sido basado en una jerarquía hipotética. ¿Mm? Esta jerarquía hipotética, una hipótesis, donde nos hablaba de cuál es el valor de hemoglobina a partir del cual nosotros eh, se gatilla una transfusión en un paciente. Entonces, prácticamente ha dominado la literatura científica en los últimos 80 años o el umbral basado en hemoglobina de carácter liberal, con 10 gramos de hemoglobina, 30% de hematocrito. En los últimos 20 años este umbral fue fuertemente cuestionado y se han ido implementando y se han ido aportando distintos ensayos clínicos que nos están hablando de umbrales más restrictivos. Entonces tenemos umbrales basados en valor de hemoglobina, sea liberal, restrictivo, 10 gramos por decilitro, 7 gramos de luz. Luego hay otro tipo de jerarquías de hipotética en donde entre, entre 5 y 7 ya la hemoglobina nos está ayudando, pero hay otros estudios de laboratorio que nos pueden llegar a dar otra información, que son umbrales más fisiológicos. Y finalmente, por debajo de 5, entre 5 y 3, que es lo que se considera hoy la demanda en reposo. Entonces, este es
el modelo hipotético que domina hoy la jerarquía como umbales de transfusión eh, de, o concentrados de glóbulos rojos. Entonces, vamos a ver que estos tipos de umbrales se basan en dos grandes criterios. El primero y el más importante de todos, y el que seguramente viene y se ha impuesto en la literatura científica, es el umbral basado en el valor de hemoglobina. Entonces, tenemos dos grandes criterios. El criterio liberal, que hasta hace unos pocos años domina toda la literatura, incluso en muchas especialidades, sobre todo especialidades quirúrgicas, es el que predomina y es el liberal, que nos habla de un valor de hemoglobina de 10 gramos por decilitro o bien de 30% de hematocrito. Este valor, fuertemente cuestionado en las últimas décadas, porque hoy consideramos que en la inmensa mayoría de los casos, y vamos a ver después cuál es la excepción, un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Digamos, y si esto ha sido popular durante los últimos años y se ha impuesto en mucha bibliografía, sobre todo la bibliografía proveniente de otras especialidades, es porque la inmensa mayoría de guías ya obsoletas se basaron a partir de esto, ¿m? De una publicación del año 1942 del doctor Adams y Landy, en donde dicen que umbrales de hemoglobina, cuando la concentración de hemoglobina es de 8 a 10, eh, es sabio dar una transfusión de sangre antes de operar. Y de aquí en adelante todo el mundo vino repitiendo exactamente lo mismo sin que haya trabajos de investigación que hayan avalado o ensayos clínicos. Afortunadamente, en las últimas décadas se empezó a imponer otro criterio de transfusión, que es el umbral de transfusión de criterio restrictivo, en donde el criterio restrictivo nos pone como umbral 7 gramos por decilitro en pacientes estables. Entonces, cuando decimos que son pacientes estables, es porque un criterio versus el otro tienen algunos de ellos ventajas y otros desventajas. Entonces, el criterio liberal, que usa un umbral de hemoglobina de 9 a 10 gramos por decilitro, puede ser útil en casos puntuales y seleccionados. Me voy a referir a ellos en unos minutos. Pero sabemos que esta evidencia, ¿no? La evidencia científica que sustenta este tipo de criterios está sumamente limitada en algunas poblaciones. En cambio, el criterio restrictivo, que probablemente sea el que vaya a dominar la medicina transfusional en las últimas décadas, en los próximos años, es ventajas de uno respecto de otro. El criterio restrictivo es que hay menos riesgo de sobretransfusión, por supuesto que lleva muchos menos efectos adversos y claramente baja los costos. Como se decía anteriormente, el costo de los tratamientos de anemia y el costo de la transfusión tiene alto impacto en la salud pública. Y sabemos que la evidencia hoy ya es restrictiva, del criterio restrictivo es fuerte en aquellos pacientes estables a los cuales me voy a referir. Entonces, hasta acá vimos que existen estos dos criterios, criterio liberal, criterio restrictivo. En síntesis, el criterio liberal está dejando lugar, ¿no?, al criterio restrictivo y que solamente puede llegar a quedar eh, como vigente con un aceptable nivel de evidencia en casos muy puntuales. Y restrictivo seguramente es el que debería estar dominando hoy la gran mayoría de las indicaciones de las transfusiones. Entonces, vimos los dos tipos, tipo basado en hemoglobina, y se ha dado lugar a un criterio fisiológico y en las últimas décadas se viene imponiendo, porque no todas las anemias son tratadas con transfusiones. Entonces, muchas veces nos ha pasado de pacientes que tienen mismo nivel de hemoglobina, 7 u 8, y uno toleran perfectamente la anemia y otros claramente no. Entonces, la tolerancia a bajos niveles de hemoglobina es lo que muchas veces
eh, nos lleva a utilizar otro tipo de estudios de laboratorio o estudios fisiológicos que nos ayuden a entender qué paciente concretamente puede llegar a necesitar la transfusión independientemente o juntamente con el valor de hemoglobina. Entonces, uno de los aportes que viene justamente de la fisiología y de la fisiopatología es que la transfusión tiene un objetivo clínico, que es aportar oxígeno a los tejidos. Y si bien existe una fuerte relación entre el nivel de hemoglobina y el oxígeno en los tejidos, no es el único. También importan, como vemos acá en esta ecuación, el suministro de oxígeno es mililitros por minuto, lo que sí, o en alguna bibliografía o libro de fisiología se define como la descarga de oxígeno, es la resultante entre el gasto cardíaco, en litros de sangre por minuto, el nivel de hemoglobina y la saturación de oxígeno por la hemoglobina expresada en fracción. Estos tres son los parámetros más importantes, pero claro, si le digo que hay tres parámetros, es porque con la hemoglobina sola no siempre nos alcanzan para tener una relación directa entre nivel de hemoglobina y oxigenación tisular. Entonces, nivel de hemoglobina no siempre es igual a oxígeno en los tejidos. Y es más, si cae la hemoglobina, hay una, hay una diferencia, y es que la sangre que nosotros transfundimos, estos glóbulos rojos sufren consecuencias durante la conservación, que son lesiones a nivel celular, lesiones a niveles moleculares, que hacen que estos glóbulos rojos tengan alteraciones. Y estas alteraciones son de carácter reológico, es decir, el glóbulo rojo pierde a medida que va avanzando el tiempo de conservación, va perdiendo la elasticidad, de manera tal que estos eritrocitos tienen alteraciones reológicas y hacen que, aumentando la hemoglobina, aumenta la viscosidad. Al aumentar la viscosidad, cae el flujo en la microcirculación. Entonces, esta es la razón fisiológica fundamental por la cual no siempre el nivel de hemoglobina aumentar el nivel de hemoglobina llega a oxigenación de todos los pacientes, lo cual nos lleva en términos clínicos y en términos de pacientes a que la transfusión eh, decidida solamente con el nivel de hemoglobina nos lleva a que algunos pacientes resulte en exceso cuando justamente el paciente tiene una excelente tolerancia a la anemia, o pacientes que no toleran verdaderamente la anemia y que justamente nuestro umbral de transfusión deba ser aumentado en aquellos casos puntuales. Entonces, para eso, en algunas circunstancias recurrimos a estos umbrales fisiológicos, que seguramente durante el correr del tiempo se van a ir imponiendo. Y hay dos grandes tipos, o sea, nuestra transfusión de glóbulos rojos, tienen como objetivo corregir la hipoxia tisular. Ahora, ¿cuáles son los marcadores subrogantes de hipoxia tisular, además del nivel de hemoglobina, que como dijimos anteriormente, cuestionado justamente por esta tendencia del umbral fisiológico de la transfusión? Que son aquellos marcadores que nos hablan de una hipoxia generalizada, como por ejemplo la saturación de oxígeno venoso central, la saturación de oxígeno venoso mixto, los niveles de lactato, la diferencia de oxígeno arteriovenoso, que esto nos hablan de un estadio de hipoxia tisular generalizado. O bien podemos medir como pruebas subrogantes alteraciones de tipo local en algunos órganos blancos, como es por ejemplo el electrocardiograma, el electrocardiograma esofágico, electroencefalograma o la espectroscopía infrarroja. Si bien estas herramientas de uso están siendo cada vez más utilizadas en la literatura, podemos decir en términos generales que todavía están en pañales, pero seguramente en los próximos años van a tener alguna jerarquía. El estado actual hoy de estos marcadores nos dice que, por ejemplo, la saturación venosa central o venosa mixta, hay ya dos ensayos clínicos cuyas
citas están aquí, donde lograron disminuir la transfusión de unidades de glóbulos rojos en terapia intensiva. Eh, Tenemos algún tipo de publicaciones donde el uso del lactato como marcador subrogante es de poca especificidad, o quienes han utilizado la diferencia de oxígeno en cierto venoso. Hay algunos trabajos observacionales prospectivos que muestran resultados promisorios, de que nos permiten, junto con la hemoglobina, utilizarlo de manera conjunta. Y aquellos otros marcadores, como por ejemplo el electrocardiograma, al día de hoy no hay ensayos clínicos y sabemos que tiene poca sensibilidad y especificidad. No siempre una alteración del electrocardiograma va de la mano de una hipoxia tisular. Y la espectroscopía que, si bien hay muchas publicaciones importantes en esto, nos han arrojado resultados conflictivos. Todavía no tenemos resultados para mostrarles, pero sí quedémonos con este concepto, que no solamente el umbral de transfusión está basado con la hemoglobina, también tenemos otras herramientas y que probablemente a futuro estas puedan llegar a convertirse o tener algún rol dentro de la medicina transfusional como un umbral de transfusión. Entonces, ya vimos la anemia, cómo se define, los tratamientos dentro de todo ese arsenal de tratamientos. Uno de ellos es la transfusión, excepcionalmente es la primera línea de tratamiento. El umbral de transfusión, vimos los tipos, ahora vamos a ver cuál es la evidencia que debemos tomar a la hora de decidir una transfusión en un paciente. Entonces, ¿de dónde surge la necesidad de una evidencia? Bueno, surge del siguiente círculo vicioso y es que nos enfrentamos con demasiados pacientes y problemas, que hay una sobrecarga de información científica, incluso falsa. Diría que si buscamos en Internet, mucha información científica sufre del sesgo. Tenemos cada vez menos tiempo de lectura y generalmente, como humanos que somos, leemos lo que nos gusta, pero no lo que el paciente necesita, lo cual nos lleva a evitar temas difíciles y aquí estamos nuevamente en este círculo vicioso. Entonces, para poder romper con esto, es que se ha venido imponiendo en la literatura científica de la especialidad lo que se suele llamar la hemoterapia basada en la evidencia. ¿Mm? ¿De dónde surge esto? Bueno, surge de formularnos algunas preguntas y de ir contestando si este es el tratamiento más adecuado y cuáles son los niveles, cómo podemos medir si tal información científica tiene mayor o menor calidad y mayor o menor riesgo de sesgo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preguntar primero, en primer lugar, ¿debe actuar el tratamiento? Para ello, por supuesto, debemos diagnosticar el problema, en este caso una anemia. ¿A qué herramienta vamos a recurrir? Bueno, a todas las que se habló en la charla anterior, ¿no? Todas las herramientas, todo el laboratorio, el análisis clínico, la evaluación clínico-laboratorial, los antecedentes del paciente que nos permite a nosotros diagnosticar el problema y fundamentalmente entender la fisiopatología. Entonces, primera pregunta, ¿debe actuar el tratamiento? Buscamos la respuesta en el diagnóstico y en la fisiopatología. A esto le sigue responder con la mejor evidencia. ¿Actúa el tratamiento propuesto? Si la transfusión de glóbulos rojos actúa en este caso concreto, y para ello lo vamos a cuantificar con niveles de evidencia. Para esto existen herramientas y formas de buscar niveles de evidencia. El tercer punto, el tercer paso es evaluar esta evidencia. ¿Actuará el tratamiento en este paciente completo, en este paciente en concreto? Y es cuando aplicamos las dos primeras preguntas en el contexto individual del paciente. Esto es evaluación, en términos generales, están las guías clínicas, pero te tienen que ser siempre adecuadas a la clínica y a los antecedentes del paciente. Luego, aplicar la evidencia. El tratamiento es realizado apropiadamente, para lo cual existen protocolos, guías clínicas, guías de prácticas, procedimientos operativos estandarizados, que es todo la calidad aplicada en clínica médica. Y finalmente,
¿Cómo vamos a monitorear el tratamiento? ¿Qué resultado determinará la eficacia de la terapia? Por ejemplo, hemoglobina pre y posttransfusional, por ejemplo, un paciente con Angor, ¿m? Que tenga clínica de Angor y que el objetivo de la transfusión sea revertirlo, y para ello, por supuesto, está también la hemovigilancia, que es la herramienta que nos va a permitir a nosotros monitorear los cambios clínicos esperables en el paciente. Entonces, cuando vamos a buscar entonces la calidad de la evidencia, ¿qué es lo que vamos a recurrir? ¿Todas las publicaciones son iguales? No, claro que no. Existe una pirámide de calidad en donde podemos decir que la base de esto está constituida por editoriales, por opiniones de expertos y por estudios de mecanismos. Bueno, todo esto eh, son trabajos y publicaciones que, podemos decir, la calidad es pobre, poca y con alto riesgo de sesgo, porque aquí va la opinión personal. Los reportes de casos, los estudios transversales y la encuesta, los casos y controles, ya empieza a tener mayor jerarquía los estudios de cohorte y los ensayos clínicos. Finalmente, al día de hoy podemos decir que el vértice académico de la calidad de evidencia está dada por las revisiones sistemáticas y los metaanálisis de los ensayos clínicos, donde el riesgo de sesgo también existe, nunca se llega a eliminar. El riesgo de sesgo también existe y es mucho menor y podemos decir que es el vértice, es la mejor calidad posible. Entonces, para ello, solemos recurrir a una escala de calidad. ¿M? Y esta escala está dada por los grados de recomendación, en donde tenemos dos tipos de grado. Uno, donde es la fuerte recomendación. Dos, donde es débil recomendación. Y después donde vamos a medir el nivel de esta recomendación, que es alta calidad metodológica, moderada calidad metodológica y muy baja calidad, como sería el comité de expertos que, dependiendo de la situación en la que estemos tratándonos, no debería existir. ¿M? Y que desafortunadamente en muchos casos clínicos es la única con la que contamos. Así que, pero también tengamos en cuenta que estos niveles de evidencias nos dan el siguiente cuadro, que es, tenemos niveles de evidencia alto, moderado y bajo, con lo cual sabemos que si una recomendación es nivel 1A, está sustentada por ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Si es 1B, es ensayos clínicos no aleatorizados. Y cuando ya estamos hablando de una recomendación de tipo 1C, sabemos que esta recomendación puede cambiar. Y si vamos a las recomendaciones débiles, acá es una recomendación 2A, la decisión de transfundir o no transfundir va a depender siempre y en todas las situaciones del paciente que estemos tratando. Y 2B, 2C, eh, muchas alternativas pueden ser razonables o que sabemos perfectamente que esto en el futuro va a cambiar. Y así que podemos decir que hoy, y concretamente en el umbral de transfusión de concentrado de glóbulos rojos, en los últimos 15 años han aparecido, como vemos acá, una docena de guías clínicas. Muchas de ellas, la del Colegio Americano de, de Médicos de médicos terapistas, tiene unas pocas semanas, lo mismo que de la ABB, con lo cual me voy a referir y vamos a hablar de esto, ¿no? Pero ya podemos decir que tenemos para entrar en fusión la gran cantidad de guías clínicas. Y les voy a intentar resumir brevemente cuáles son estas guías clínicas, qué es lo que nos están diciendo. La más importante de todas es la publicación que salió en la revista JAMA, una guía internacional de la ABB que compendia 45 ensayos clínicos, más de 20.000 participantes, en caso de adultos y en caso de pediátricos 2.700, y en este sentido nos trae una gran información y es que claramente el criterio restrictivo no muestra diferencia cuando hablamos de mortalidad entre un paciente y otro. Claramente criterio restrictivo versus liberal no hay diferencia. Por lo tanto, se ha impuesto
en la literatura científica el criterio restrictivo. Entonces, y ya sí, para ir redondeando y finalizando, ¿cuáles son a todo esto? ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque ya vimos anemia, ya vimos de qué se trata, cuáles son los tratamientos disponibles, vimos los umbrales de transfusión, bueno, cuáles son los tipos, cuál es la evidencia actual y qué nos espera en un futuro más o menos inmediato. Bueno, ahora sí, en concreto, ¿cuáles son entonces las recomendaciones actuales en cuanto al umbral de transfusión para aquellos pacientes que son estables? No estamos hablando de hemorragias agudas, que eso va a ser abordado en otra charla, sino en la gran mayoría de los pacientes estables. Entonces, podemos decir que en la gran mayoría de los pacientes adultos estables, internados con nivel de evidencia 1A, se impone el criterio, el umbral transfusional de 7 gramos por decilitros. ¿No? Entonces ya tenemos una excelente fuente científica y un criterio realmente aceptable. Es la mejor evidencia que podemos tener en medicina al día de hoy. Pacientes estables cardiovasculares, 8 gramos por decilitro, nivel de evidencia 2B. Pacientes hemato-oncológicos con 7 gramos por decilitro, un nivel de evidencia 12. Entonces, cuando decimos nivel de evidencia 12, quiere decir que estamos flojos de papeles, como decimos acá en Argentina, en Buenos Aires. Muy probablemente en los próximos años, en las próximas semanas, ensayos clínicos que se están llevando a cabo con esta población de pacientes permitan subir los niveles de evidencia o separar a aquellos pacientes que tienen mayor o menor riesgo respecto de la práctica transfusional. Recientemente, una guía nos habla de que dentro del síndrome coronario agudo, aquellos pacientes con infarto agudo del miocardio, el nivel, el criterio transfusional restringido estaría asociado con mayor mortalidad. Por lo tanto, es muy probablemente estos pacientes se beneficien de una transfusión con un criterio ya no restrictivo, sino un criterio liberal. Entonces, estos pacientes, el umbral de hemoglobina debería estar entre 9 y 10, no obstante, con la aclaración de que estamos hablando de nivel de evidencia 2C. Aquellos pacientes quirúrgicos, si bien no es el tema central de la charla, bien vale la pena mencionarlo, porque pacientes candidatos a cirugía cardíaca con 7,5 de gramos por decilitro de hemoglobina, nivel de evidencia 2B, pacientes ortopédicos con nivel de hemoglobina de 8 gramos por decilitro, umbral de transfusión y con nivel de evidencia 2B. Y los pacientes pediátricos que, haciendo referencia a la amiglobina de la ABB, el umbral recomendado es de 7 gramos por decilitro con un nivel de evidencia 1B. Ahora bien, pacientes también estables, pero pacientes críticos, anémicos estables, pacientes en la terapia intensiva, que pueden llegar a ser pacientes en estado de sepsis, con hemorragias digestivas y estables, pacientes candidatos a cirugía cardíaca, como decíamos anteriormente, pacientes en donde haya aumentado la troponina como único marcador, y otros pacientes con otras patologías en donde, con distintos niveles de evidencia, como vemos acá, 2C, 1B, 2B, 2C y 1B, en estos pacientes cuando el nivel de hemoglobina está por debajo de 7 u 8, si estos pacientes, la hemoglobina está no está, está por encima de 7 u 8, bueno, estamos dentro de la hemoglobina blanco. Y si desciende por debajo de este nivel de hemoglobina, la sugerencia y la recomendación actual es transfundir una unidad de glóbulos rojos y dosar hemoglobina. Entonces, las transfusiones, la recomendación no más transfusiones de 2 unidades, sino una unidad y dosar hemoglobina. En cambio, y ya por fuera de esto, si el paciente presenta un síndrome coronario agudo con nivel de evidencia 12, aquí el umbral transfusional estaría alrededor de 9 a 10 gramos por decilitro, con hemoglobina blanco en este nivel. Y si está por debajo, una unidad de glóbulos rojos y dosar. Entonces, de la mano de esto del umbral
y con estas nuevas recomendaciones, entonces, ¿cuáles serían los tres grandes objetivos a cumplir? Bueno, en primer lugar, antes de transcribir una transfusión, hacernos por lo menos 6 preguntas. Primero, ¿es necesaria? Segundo, ¿qué síntomas se liberan? Tercero, porque no siempre una transfusión se justifica si el paciente no tiene síntomas. Tercero, ¿qué urgencia tiene? Si es para prepararlo para una cirugía, si es un paciente candidato a trasplante, si es un paciente que va a entrar en oncoquimioterapia o radioterapia, si es un paciente crónico. ¿El beneficio es mayor que el riesgo? ¿Mm? Si se considera, quinta pregunta, ¿se han considerado tratamientos alternativos? Porque la transfusión de sangre excepcionalmente es primer línea de tratamiento. Podríamos decir que en la gran mayoría de los casos no lo es. ¿Cuánto, qué y cómo se va a transfundir? Estas serían las 6 grandes preguntas antes de prescribir una transfusión. Tener claro que además de antes de prescribir una transfusión, hay algunas situaciones en donde hoy, a la luz de toda esta bibliografía, no tienen justificación científica en por lo menos 5 condiciones. Primera cuestión, en ausencia de síntomas o simplemente para corregir, normalizar resultados de laboratorio. Hematocrito, hemoglobina, para el caso de transfusión de glóbulos rojos, o el RIN, un coagulograma en un paciente que no está sangrando, un recuento de plaquetas en un paciente en donde no hay un sangrado importante. Segunda cuestión, cuando el paciente tiene una condición médica que es tratable con fármacos. Tercer punto en donde no hay justificación científica de transfusiones para mejorar el estado general como expansor del volumen. Cuarta, ausencia de evidencia científica es para cortar tiempos de internación o cicatrización de heridas. ¿Mm? No ha sido demostrado que la transfusión de concentrados de glóbulo rojo pueda ser útil en acortar la internación. Si estamos apurados para darle de alta a un paciente, liberar una cama, de ninguna manera una transfusión ayuda para este tipo de cosas, sobre todo en las instituciones con un alto girocama. Para cicatrización de heridas y algo muy común y muy popular, que esto se ha difundido en la práctica diaria, es aquellos pacientes que tienen disponibilidad por haber sido pacientes candidatos a sangre autóloga. Bueno, las autotransfusiones tienen exactamente el mismo criterio transfusional. ¿Mm? Si nosotros, aún disponiendo de sangre autóloga, también el paciente puede presentar efectos adversos a la transfusión, fundamentalmente sobrecarga, por el solo hecho de disponer de estos componentes en la idea de los servicios. Así que esto no tiene justificación científica. Y entonces sí, para finalizar, ¿cuáles son las consideraciones clínicas que debemos tener en cuenta? Bueno, primer punto, no transfundir solo por el valor de hemoglobina. Segundo punto, evaluar signos de hipoxia. Signos clínicos, como se habló en la charla anterior, no solamente valor de hemoglobina, sino las clínicas del paciente, si tiene disnea, taquicardia, hipotensión, alteración del electrocardiograma, alteración del sensorio. Tercer punto, aplicar umbrales basados en evidencia. ¿Mm? Mirar con nosotros de este paciente, bueno, ¿cuál es la evidencia científica que nosotros tenemos hoy para transfundir y qué resultado esperamos? Cuarto lugar, una vez decidida la transfusión, bueno, transfundir una unidad y evaluar. Una unidad y evaluar, no más transfusiones de globos, salvo que sea en pacientes estables, por supuesto. Quinto punto, documentar la indicación en la historia clínica. Y finalmente, y en esto estamos contribuyendo y se agradece al Colegio Médico y a la sociedad peruana, promover la educación continua en medicina transfusional para todas las otras especialidades médicas. Así que, bueno, y finalizando ya, si la sangre no es suya, recuerden siempre que es un trasplante de tejido y con consecuencias, de manera tal que la decisión de transfundir afectará para siempre la vida del paciente.
Así que, bueno, dicho esto y ya entrando en el horario, no me resta más que agradecerles a todos ustedes la paciencia y la invitación nuevamente a la Sociedad Peruana de Hemoterapia de Banco de Sangre y al Colegio Médico de Perú. Así que, bueno, muchas gracias a todos ustedes.